Bienvenidos, buscadores de la libertad financiera, a un viaje que cambiará para siempre su percepción sobre el dinero. Durante generaciones, la sabiduría popular ha dictado el camino. Ve a la escuela, saca buenas notas, busca un trabajo seguro. Pero, ¿y si ese camino fuera una trampa? ¿Y si existiera un mapa radicalmente diferente, trazado no por la escuela, sino por dos padres con filosofías opuestas? Hoy desenterraremos la esencia de un clásico que ha redefinido la riqueza. Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki. Prepárense para confrontar la aterradora verdad sobre la carrera de la rata y para asimilar la lección fundamental que la gente rica enseña a sus hijos, la diferencia crucial entre un activo y un pasivo. La educación financiera no es una opción, es la llave maestra. Están a punto de descubrir por qué el hogar donde viven no es, de hecho, un activo. Quédense con los otros, porque en los próximos minutos desmantelaremos el mito de la seguridad laboral y revelaremos los 3 pasos simples para salir de la trampa. Comencemos. Bueno, pues como decíamos, la base de este libro tan conocido es la experiencia personal del autor, ¿no? De Kiyosaki. Exacto. Tuvo, digamos, dos figuras paternas con ideas sobre el dinero que eran, bueno, el día y la noche. Por un lado estaba su padre biológico, una persona muy preparada, con doctorado, un cargo importante en educación, pero que siempre iba justo de dinero. El típico consejo de estudia mucho, saca buenas notas, busca un trabajo fijo, con beneficios. Lo que Kiyosaki llama el padre pobre. Y luego el contraste total, el padre de su mejor amigo, Mike. El padre rico. Ese, que fíjate, no terminó ni la secundaria, pero acabó siendo uno de los hombres más ricos de Hawái. Y su consejo era radicalmente distinto, claro. Era, aprende cómo funciona el dinero de verdad. Haz que el dinero trabaje para ti. Nada de buscar seguridad en un empleo. Él hablaba de crear negocios, de invertir, vamos, otro mundo. Y ese contraste es potentísimo, ¿sabes? Porque le obliga desde muy joven a cuestionarse las cosas. No le dieron una única visión. Claro. Tuvo dos visiones opuestas y tuvo que, pues, pararse a pensar, comparar y elegir. Un proceso de aprendizaje brutal, la verdad, que no todo el mundo tiene. No, desde luego. Lo normal es seguir un poco la corriente, ¿no? Y eso nos lleva directamente a ese concepto que él popularizó tanto, la carrera de la rata. Uf, la carrera de la rata. Sí, el libro la describe muy bien, ¿verdad? Como ese ciclo vital que parece, pues, casi inevitable para muchos. Naces, vas al colegio, quizás universidad, encuentras un trabajo seguro Empiezas a ganar dinero, y empiezas a gastar. A menudo tirando de crédito, claro, te casas, compras una casa más grande, que suele significar una hipoteca más grande. claro, tienes hijos, más gastos. Y entonces necesitas trabajar más horas o buscar un ascenso para pagar todo eso. Más ingresos, pero también más impuestos, más deudas. Y al final, ¿qué consejo das a tus hijos? Pues él mismo, estudia, busca un buen trabajo. Exacto. Es una rueda de hámster, un círculo vicioso. Y Kiyosaki dice que en esa rueda no trabajas para ti, trabajas para otros. Fundamentalmente para 3, dice él. Para los dueños de la empresa donde trabajas Para el gobierno a través de los impuestos. y para el banco, ¿no? Con la hipoteca, los préstamos al consumo. Él incluso diseñó un juego de mesa, el cash flow, para que la gente experimentara esa sensación de estar atrapada y, sobre todo, para enseñar a salir de ahí. Pero, a ver, ¿qué es lo que nos mantiene ahí metidos, según Kiyosaki? Porque no es solo la falta de dinero, ¿verdad? No, él dice que es algo más emocional. Exacto. Habla del miedo y de la codicia, o el deseo. El miedo a no poder pagar las facturas, a que te despidan. Y por otro lado, el deseo de tener más cosas, ¿no? El coche nuevo, las vacaciones, la casa más chula, el placer a corto plazo. Y si no controlas esas emociones, el miedo y el deseo acaban dictando tus decisiones financieras. El dinero te controla a ti, en lugar de al revés. Entonces, la solución no pasa simplemente por ganar más dinero, porque si tienes la misma mentalidad, Efectivamente, ese es un punto clave del libro. Ganar más dinero sin tener educación financiera muchas veces solo hace que la rueda gire más rápido. más ingresos, pero también más gastos, más deudas.
El patrón se acentúa. El problema de fondo no es cuánto ganas, sino cómo gestionas el dinero y qué piensas sobre él. Y esto conecta de lleno con la primera gran lección que aprendió de su padre rico. La de que los ricos no trabajan por dinero. La anécdota de cómo empezó todo es buenísima. Sí, cuéntala, cuéntala. Pues resulta que él y su amigo Mike, con solo 9 años, querían ser ricos. Estaban un poco hartos de ser los niños pobres de la pandilla. Ajá. Y su primer negocio fue intentar falsificar monedas. Cogieron tubos de dentífrico de plomo, los derritieron. Un desastre. Hombre, iniciativa tenían, ¿eh? Aunque un poco desviada. Totalmente. Su padre biológico, claro, les paró los pies enseguida. Pero les dijo algo que se les quedó grabado. Solo son pobres si se rinden. Buena frase. Así que con esa idea fueron a pedirle consejo al padre de Mike, al padre rico. Y este les ofreció trabajar en una de sus tiendas los sábados por la mañana. Ajá. ¿Y cuánto les ofreció? 10 centavos la hora. Una miseria, vamos. Kiyosaki cuenta que se sintió súper explotado. Claro, me imagino. 10 centavos. Estuvo unas semanas y al final, harto, decidió plantarse y decirle que renunciaba. Que le estaba explotando. Y ahí vino la lección importante, ¿no? Ahí vino. El padre rico le dijo algo así como: mira, la vida te empuja. Puedes aprender de esos empujones o puedes dejarte arrastrar por ellos toda tu vida. El problema no soy yo que te pago poco. El problema es cómo reaccionas tú, cómo piensas tú sobre el dinero y el trabajo. O sea, le estaba diciendo que el problema no era el jefe, sino su propia mentalidad. Exacto. Y para demostrárselo, empezó a tentarle. Le ofreció subirle el sueldo. 25 centavos, $1, hasta $5 a la hora. Una fortuna para un niño entonces. Vaya. ¿Y qué hizo Kiyosaki? Pues aplicando ya un poco lo que intuía, rechazó todas las ofertas. Se dio cuenta de que si aceptaba, estaría cayendo en la trampa de dejarse llevar por la codicia, por el dinero fácil. Fue una prueba, claro. Demostró que empezaba a controlar sus emociones para poder pensar con claridad. El objetivo ya no era el sueldo inmediato. No. Y la decisión final fue aún más radical. Decidieron seguir trabajando, pero gratis. Gratis, eso sí que es darle una vuelta. Sí, porque así se obligaban a pensar. Si no cobramos un sueldo, ¿cómo podemos ganar dinero aquí? Tenían que buscar oportunidades, usar la cabeza. Y la encontraron, ¿no? Y tanto. Se dieron cuenta de que las tiendas tiraban los cómics que no se vendían. Así que pidieron permiso para quedarse con ellos y montaron una especie de biblioteca de cómics en el sótano de la casa de Mike. Anda. Cobraban una pequeña entrada para leer todos los cómics que quisieran durante un par de horas y contrataron a la hermana de Mike para que la gestionara. Crearon su primer activo, algo que les daba dinero sin que ellos tuvieran que estar ahí físicamente todo el rato. Justo, habían aprendido la lección, hacer que el dinero trabajara para ellos. Es que esa historia ilustra perfectamente la diferencia fundamental que marca Kiyosaki. Los pobres y la clase media trabajan para ganar dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Se trata de usar la mente, de buscar oportunidades, no solo de cambiar tu tiempo por un salario, y de trabajar para aprender habilidades nuevas, no solo por la nómina a fin de mes. Exactamente. Y ese aprendizaje, esa habilidad de pensar diferente, nos lleva directos a la lección número 2, que es, crucial. La importancia de la alfabetización financiera. Aquí Kiyosaki es muy directo, ¿verdad? Con su regla número 1. Directísimo. Dice, debes saber la diferencia entre un activo y un pasivo, y tienes que dedicarte a comprar activos. Parece súper simple, pero es la base de todo su sistema. ¿Y cómo define el activo y pasivo? Porque sé que no es exactamente la definición contable estándar. No, para nada. Ahí está la genialidad, en su simplicidad y en su enfoque práctico. Para Kiyosaki, un activo es sencillamente algo que pone dinero en tu bolsillo. Vale, pone dinero. Y un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Punto. Saca dinero. Fácil. Es una definición basada puramente en el flujo de efectivo, en la dirección del dinero. No importa cómo lo llame el banco o el contable, lo que importa es si te da dinero o te lo quita, mes a mes. Y esto lo explica con unos diagramas muy visuales, ¿no? Mostrando cómo circula el dinero de forma diferente según seas pobre, de clase media o rico. Sí, los diagramas son muy claros. Muestran cómo los ricos se centran en construir su columna de activos, acciones, bonos, negocios que no requieren su presencia, inmuebles para alquilar, propiedad intelectual.
cosas que generan ingresos. ¿Ingresos pasivos que llaman? Exacto. Esos ingresos cubren sus gastos y lo que sobra, ¿dónde va? Pues se reinvierte en comprar más activos. Es un ciclo virtuoso. ¿Y la clase media? La clase media, según Kiyosaki, tiende a usar su sueldo para comprar pasivos, que a menudo creen que son activos. Ahí es donde entra el tema polémico. Ahí entra. El coche nuevo y más caro, las vacaciones financiadas y la casa donde vives. Uf, la casa. Según esta lógica de Kiyosaki, la casa donde uno vive, para la mayoría de la gente, no es un activo, es un pasivo. Esto choca mucho, ¿eh? Choca frontalmente, sí, porque toda la vida nos han dicho que comprar una casa es la mejor inversión, que es un activo fundamental. El banco te lo dice, tus padres te lo dicen. Pero si aplicamos la definición de Kiyosaki, Apliquémosla. La casa donde vives pone dinero en tu bolsillo cada mes. pues no, más bien al contrario. Exacto. Genera gastos. La hipoteca, el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, los seguros, el mantenimiento, las reparaciones. Saca dinero de tu bolsillo constantemente. Visto así, según su definición funcional, es un pasivo. Lo es. Y él añade otros costes ocultos. El coste de oportunidad. Ese dinero que tienes metido en la casa podría estar invertido en algo que sí genere ingresos. El tiempo y dinero extra que gastas en mantenerla. La falta de flexibilidad si necesitas mudarte. Entiendo la lógica. Pero, ojo, esto no quiere decir que Kiyosaki diga no compres nunca una casa, ¿verdad? No, él lo aclara. No dice eso. Lo que dice es, primero, entiende la diferencia real entre activo y pasivo según el flujo de caja. Segundo, enfócate en construir tu columna de activos, en generar fuentes de ingresos pasivos. Y tercero, una vez que tus activos generen suficiente dinero, cómprate la casa que quieras. Idealmente, que la paguen tus activos, no tu sueldo. O sea, la clave es la prioridad. Primero generar ingresos pasivos y luego, si quieres, aumentar los gastos fijos como una casa grande, no al revés. Esa es la idea central. Construye el motor financiero, tus activos, antes de comprar el coche de lujo, la casa u otros pasivos. Vale, queda claro. Y el libro tiene más lecciones importantes, ¿no? ¿Podemos repasar alguna más brevemente? Sí, claro. La lección 3, por ejemplo, es atienda su propio negocio. ¿Qué quiere decir con eso exactamente? Pues diferencia entre tu profesión, que es lo que haces para ganar un sueldo, ser médico, profesor, ingeniero, y tu negocio, que es tu columna de activos. Dice que aunque tengas un empleo, debes dedicar tiempo y recursos a construir tu propio negocio al margen. Pon el ejemplo de Ray Kroc, el de McDonald's, ¿no? Sí. Dice que Kroc solía preguntar en sus charlas, ¿cuál es mi negocio? Y la gente decía, las hamburguesas. Pero él respondía, no, mi negocio son los bienes raíces. Claro. Las ubicaciones de los restaurantes. Exacto. Su profesión giraba en torno a las hamburguesas, pero su verdadero negocio, lo que le hizo rico, fue el inmobiliario bajo esas franquicias. La lección es, tu empleo paga las facturas, mientras construyes tu verdadera fuente de riqueza, tus activos. Muy interesante esa distinción. ¿Alguna otra lección clave? Pues la lección 4 habla de la historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Explica cómo, según él, los impuestos sobre la renta empezaron siendo para los ricos, pero al final quienes más carga soportan son la clase media y trabajadora. Ya. Y describe cómo los ricos utilizan las estructuras corporativas, las empresas, de forma legal, para proteger su patrimonio y optimizar impuestos. Menciona que las reglas fiscales para las empresas permiten, por ejemplo, gastar primero y pagar impuestos después sobre lo que queda, al revés que los empleados. Lo presenta como entender las reglas del juego. Entendido. Y recuerdo también la lección 6, que vuelve a la idea de aprender. Trabaje para aprender, no para ganar dinero. Esa es fundamental. Cuenta la anécdota de una periodista con un máster que quería ser escritora de éxito, pero que se negaba a aprender sobre ventas y marketing. Y Kiyosaki le dijo que él era un autor bestseller, no necesariamente el mejor escritor. Exacto. Le explicó que el éxito en casi cualquier campo requiere más que solo la habilidad técnica especializada. Necesitas saber vender, comunicar, liderar, negociar. Habilidades que a menudo se aprenden haciendo trabajos diversos, no solo especializándote más y más. Pone el ejemplo de McDonald's otra vez, ¿no?
No hacen la mejor hamburguesa, pero tienen el mejor sistema de negocio. Justo. Y argumenta que la sobreespecialización puede hacerte muy dependiente de tu empleo y vulnerable. Vale, muchas lecciones potentes. Pero claro, del dicho al hecho, poner todo esto en práctica no es fácil. Kiyosaki habla de obstáculos, ¿verdad? Sí, identifica 5 grandes frenos que impiden a la gente construir riqueza. El primero es el miedo, sobre todo el miedo a perder dinero. Que es lógico, ¿no? Nadie quiere perder dinero. Es lógico, pero paraliza. Él dice que perder es parte del proceso de aprender a invertir, como caerse es parte de aprender a montar en bici. Los ganadores no tienen miedo a perder, aprenden de las pérdidas. Usa el ejemplo de El Álamo para los tejanos, una derrota militar que se convirtió en un grito de guerra, en inspiración. Vale, el miedo. El segundo. El cinismo, esa actitud de «eso es imposible, eso no funcionará, es una estafa», la crítica destructiva que te impide ver oportunidades. Las dudas que te paralizan. Eso es. Recomienda analizar con la mente abierta en lugar de criticar por sistema. Escuchar, pero filtrar el pesimismo ajeno. El tercero que menciona es la pereza. Sí, que a veces la disfrazamos de estar muy ocupado. La forma de combatirla, dice, es cambiar la pregunta mental. En vez de decir «no puedo permitírmelo». Preguntarse ¿cómo puedo permitírmelo? Exacto. Esa pregunta abre la mente, te obliga a buscar soluciones, a ser creativo. Dice que un poco de sana ambición, pensar ¿qué hay para mí en esto?, ayuda a superar la inercia. Bien, el cuarto obstáculo. Los malos hábitos financieros. El principal quizás es gastar todo lo que ingresas, o incluso más, o recurrir a los ahorros para caprichos en lugar de para invertir. ¿Y la solución? La disciplina. Concretamente, el hábito de pagarse a sí mismo primero. Es decir, antes de pagar cualquier factura, destinar un porcentaje de tus ingresos a tu columna de activos, a invertir. Requiere fuerza de voluntad, que él considera clave. ¿Y queda uno? ¿El quinto? La arrogancia. Sí. La define como ignorancia más ego. Es decir, intentar ocultar la propia ignorancia aparentando que lo sabes todo. Lo que te impide aprender, claro. Por supuesto. Si crees que ya lo sabes todo sobre el dinero, no estarás abierto a nuevas ideas, especialmente si desafían lo que siempre has creído. Hay que ser humilde para aprender de verdad. Superar estos 5 obstáculos parece entonces el gran reto para empezar a aplicar estas ideas. ¿Da alguna pista final sobre cómo empezar, cómo dar ese primer paso? Pues insiste mucho en la necesidad de tener una razón poderosa para querer cambiar tu situación financiera. Una motivación fuerte, que combine cosas que deseas mucho conseguir, libertad, seguridad, ayudar a otros, y cosas que rechazas totalmente, deudas, depender de un sueldo, no tener opciones. Encontrar tu porqué. Eso es. Ese porqué es el combustible. Y luego recordar que cada euro que manejamos es una elección. Cada día decidimos si ese euro va a construir un activo o a alimentar un pasivo. Es una decisión constante. Y sobre todo, invertir en uno mismo, en la propia educación financiera. Leer libros como este, hacer cursos, hablar con gente que sabe. Ese es el activo más valioso que se puede tener. Hemos llegado al final de esta inmersión profunda. Pero este es solo el principio de su viaje financiero. Hemos aprendido que la riqueza no es una cifra, sino una forma de pensar. Que el dinero no es el enemigo, sino una herramienta que debe trabajar para nosotros. La lección de Kiyosaki es clara. Salgan de la carrera de la rata, entiendan los flujos de caja y, sobre todo, empiecen a adquirir activos que pongan dinero en su bolsillo. Ahora, la pelota está en su tejado. ¿Seguirán el camino del padre pobre, trabajando duro por el dinero? ¿O tomarán la decisión de seguir el consejo del padre rico y poner su dinero a trabajar para ustedes? Si este resumen les ha encendido la chispa de la libertad financiera y quieren seguir desbloqueando el conocimiento de los libros más influyentes sobre negocios, dinero y crecimiento personal, este es su momento. Suscríbanse a este canal haciendo clic en el botón de abajo. Activen la campanita para que sean los primeros en recibir nuestro próximo análisis y continúen su educación financiera. Dejen un me gusta si están listos para salir de la trampa. Hasta la próxima, sigan aprendiendo, sigan invirtiendo y sigan construyendo su verdadero camino hacia la riqueza.